Como saben, hermanos y amigos, el domingo pasado empezamos una breve serie sobre el tema del pecado remanente y hoy continuamos con nuestro segundo estudio en esta breve serie que posiblemente llegue de 4 a 5 estudios. Pero a modo de repaso, permítame recordarles lo que es el pecado remanente, o más bien aclarar un poquito más. Cuando pensemos en remanente, en el nombre pecado remanente, no pensemos en términos cuantitativos. No estamos hablando de una cantidad que ahora hay versus la cantidad de antes. No, del pecado no se habla en cantidades. Es decir, no estamos hablando de que el pecado hoy en el creyente es menos engañoso, menos dañino, menos pecaminoso. Claro que no lo es. Recuerden que el domingo pasado vimos que lo que queda en nosotros en realidad es remanentes de la enemistad natural que hay en todo ser humano en contra de Dios. Y esa enemistad no disminuye en lo absoluto. Ahora, cuando hablamos de remanente, de lo que sí estamos hablando es del pecado que aún está presente en nosotros los creyentes. Esas inclinaciones, pensamientos, palabras, hechos pecaminosos que aún ejercen una influencia muy poderosa en todas nuestras facultades, con la excepción de que, a diferencia de cómo era antes, que nos dominaban completamente, éramos esclavos del pecado, hoy día por la gracia de Cristo ya no nos dominan. Como dice en Romanos 6, versículos 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Esa es nuestra condición actual, por su gracia. Y en Romanos 6:14 dice claramente, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ya el pecado nuestro no nos domina. El domingo pasado vimos una breve exposición de Romanos 7, versículo 21, donde el apóstol Pablo habla en ese contexto de su lucha con su pecado remanente. Y también vimos algo de la naturaleza esencial del pecado remanente, donde vimos que en realidad todavía sigue siendo enemistad contra Dios. Su naturaleza en sí no ha cambiado. Su dominio sí, su naturaleza no. En nuestro segundo estudio de hoy vamos a ver la fuente de este pecado en nosotros, la fuente. Lo cual nos lleva a la pregunta entonces, ¿de dónde es que procede ese pecado con el cual seguiremos luchando hasta que exhalemos nuestro último suspiro? ¿De dónde procede? Claramente la Escritura lo enseña, procede del corazón. Procede de nuestros corazones. Allí tiene el pecado nuestro su residencia. Allí ejerce su mayor influencia. Oigan, ¿dónde? Precisamente donde el Señor Jesucristo ha establecido su trono en nuestro corazón. Él es el Señor y Rey de nuestros corazones. Porque cuando el Señor salva a un pecador, empieza a revertir el daño que el pecado nos ha hecho. El daño que el pecado empezó a hacer desde la caída del hombre en el jardín del Edén. En aquel entonces, cuando el hombre era perfecto, el rey de su corazón era Dios. Pero vino el pecado y usurpó ese trono. Cuando Adán se dejó engañar y Eva se dejaron engañar por la serpiente. Ya que hemos dicho que la fuente del pecado remanente nuestro es el corazón, vamos a ver la evidencia bíblica de ello. ¿Dónde dice la Escritura o dónde enseña la Escritura que eso es así? El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, dice allí lo siguiente. Escuchen bien. De adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y no es una lista exhaustiva. Y luego añade, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Salen de adentro. ¿Y cuántos de estos pecados la gente no le echa la culpa a Satanás? Cuando realmente nacen en nuestro corazón. Dejemos ese asunto de Satanás me hizo hacerlo. Él te tentó a hacerlo. Tú lo hiciste. No le echemos la culpa a las circunstancias.
Dice el Señor Jesucristo que nuestro pecado sale de nuestro corazón. Mateo 12, 34 y 35, el Señor Jesucristo hablando del corazón nuestro como si fuera un tesoro lleno de, un baúl lleno de tesoros, dice, y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo mucho que hay aquí adentro, hablamos. Lo que decimos revela lo que abunda aquí. Es lo que el Señor está diciendo. Y dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, o de su corazón bueno, regenerado, saca cosas buenas, y el hombre malo de del mal tesoro, de su mal tesoro saca cosas malas. Lo que hacemos, sea bueno o malo, sale del corazón. Nuestro corazón es la fuente de la que procede nuestro pecado. Pero para entender mejor todavía, hagamos la pregunta, ¿qué es el corazón según la Biblia? ¿Por qué no estamos hablando del órgano que está latiendo en cada uno de nosotros ahora mismo? En la Biblia, el corazón significa principalmente la mente, las emociones y la voluntad. Vemos referencias a cada una de estas cosas y a ellas se les llama en la Escritura el corazón. Por ejemplo, cuando Dios fue a dar un veredicto de la condición del hombre en su pecado antes del diluvio, en Génesis 6:5, miren cómo lo dice, o escuchen cómo lo dice. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo siempre el mal. ¿Uno piensa con el corazón? No, lo que pasa es que la Biblia habla del entendimiento humano, la mente humana se refiere a ella como el corazón. Y por eso dice pensamientos de su corazón. Pero también se refiere en la Biblia al corazón como la voluntad, es decir, aquella facultad nuestra con la que tomamos decisiones. Tú viniste aquí, a menos que tú hayas venido con tus padres, y aún así puede haber sido como quiera, que tú viniste voluntariamente. Tú viniste porque tú quisiste. Con la voluntad es que también cedemos. Cuando hacemos algo, especialmente si hemos estado deliberando al respecto, cuando decidimos hacerlo, nuestra voluntad se involucró. Pero también el corazón se usa en la Biblia para referirse a las emociones. Cuando a alguien se le compunge el corazón, cuando a alguien se le quebranta el corazón, cuando el Señor dice en Joel capítulo 2, versículo 13, rasquen sus corazones y no sus vestidos. Se refiere a que haya una contrición de espíritu, que haya un verdadero arrepentimiento. Pero generalmente cuando la Biblia habla del corazón es para referirse al alma completa, para referirse al alma humana con todas sus facultades, el entendimiento, la voluntad, las emociones, es decir, todo nuestro ser, porque según sea nuestro corazón, así somos nosotros. Y según algo atrapa o controla nuestro corazón, nos tiene completos, nos tiene enteros. Pero es una persona cuyo corazón está en algo, sus pensamientos se dirigen a ese algo, sus emociones se dirigen a ese algo, su voluntad siempre se inclina a ese algo, porque es lo que representa lo que en sí somos. Ahora, en cuanto a este corazón nuestro, donde pensamos, donde sentimos, donde cedemos o tomamos decisiones, el mundo nos dice algo, que ustedes lo han oído muchas veces. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Porque el mundo nos está diciendo, tu corazón es la mejor guía para ti. Ese es tu mejor guía. Lo que tú sientas es tu mejor guía. Es confiable, es casi infalible. Tú puedes confiar en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿No lo hemos escuchado muchas veces eso? La pregunta ¿es el corazón confiable? ¿Es nuestro corazón en realidad confiable? ¿Cuál es el diagnóstico bíblico? Si tomamos la Biblia y la usamos como un electrocardiograma espiritual y sometemos nuestro corazón a un análisis profundo, ¿qué resultado da? El resultado se nos revela en Jeremías 17, versículos 9 y 10,
Y voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional porque está un poquito más claro todavía. Miren el resultado que dio ese electrocardiograma bíblico. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No es una pregunta retórica, el Señor la responde. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Según el Señor, nuestro corazón no es digno de confianza. Nuestro corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Veamos brevemente algunas de las características de nuestro corazón según este texto. Y voy a empezar al revés. Vamos a empezar con lo incomprensible que es, viendo en primer lugar que nuestro corazón es imposible de entender a cabalidad. Nuestro corazón es imposible de entenderlo a capacidad. El Señor pregunta en este texto, ¿quién puede comprenderlo? Y el único que dice el que lo entiende es Él, así que nadie lo puede entender a cabalidad. Y esto no es una hipérbole, no es una exageración para hacer un punto, no, es la verdad. Nosotros conocemos algo de nuestro corazón. Porque si yo te pregunto a ti cuáles son tus preferencias, cuáles son tus inclinaciones pecaminosas como creyente, tú me vas a poder decir, yo tengo cierta inclinación hacia esto, siempre estoy clamando al Señor que me ayude a luchar contra esto, por eso me mantengo alejado de las tentaciones a eso, porque tú conoces algo de tu corazón, pero no lo conoces, ni yo tampoco, a cabalidad. No podemos. Y lo que conocemos, dime si no es así, nos asusta. Imagínense lo demás. Con razón el Señor nos dice en Proverbios 4:23, y vamos a ir allí más adelante, guarda tu corazón. Bueno, completo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo lo que tú vigilas y de lo que tienes cuidado en este mundo. Hay algo que por encima de todas esas cosas debes cuidar, más que tu dinero, más que tu reputación, más que tu salud, tu corazón. Porque de él manan o procede la vida. Tu vida será según la condición de lo que hay aquí adentro. Entonces cuídate, porque si no te cuidas la fuente, el caudal va a ser horrible. Pero nadie puede en verdad comprender el corazón suyo por lo complejo que es. No podemos comprender sus complejidades. Solo Dios, como él dice aquí en este texto, él responde la pregunta. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo o escudriño el corazón y examino los corazones. Ustedes leyendo, cuando uno lee los evangelios, en muchas ocasiones vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué están pensando eso en sus corazones? ¿Por qué están debatiendo eso en sus corazones? Mostrándoles a ellos que Él es el mismo Dios de Jeremías 17:9. Versículo 10 también. Yo soy el que escudriño sus corazones. ¿Qué nos está diciendo el Señor con estas palabras? Yo soy el único que puede penetrar el corazón humano y llegar a los rincones más recónditos del mismo. Y soy el que puede reconocer fácilmente, sin ningún esfuerzo, sus mentiras, sus engaños, sus dobleces, sus ansiedades, sus temores, sus dudas, sus heridas profundas, sus gozos. Y cómo estos interactúan entre sí y cómo estos muchas veces al unísono se rebelan contra mí. Yo conozco a profundidad y a perfección el corazón tuyo. Déjame hacerte unas cuantas preguntas para ver si en verdad tú conoces tu corazón. O para convencerte de lo complejo que es. Si tú mañana de repente fueras Elon Musk o tuvieras la misma cantidad de dinero que la fortuna de él ascienda a 334,000 milloncitos. 1,000,000 es mucho dinero, ¿verdad? Calcula tener 1,334,000 veces para que te ubiques. Supongamos que tú tienes esa cantidad de dinero. Más 50 pesos más en una cuenta que se te olvidó cerrar, que tenía por ahí. Vamos a ponerle un poquito más.
¿Tú serías humilde o te volverías un arrogante? Tú dirás, bueno, yo espero que humilde. La realidad es que no sabes. Tú no sabes cómo tanto dinero te afectaría tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de percibir a los demás. Tú no sabes. Muy probablemente nos corrompe una cantidad de dinero como esa. Jamás diríamos, Señor, dame el pan nuestro de cada día. No lo diríamos de corazón si lo decimos. Y quizás nos olvidáramos de Dios. ¿Puedes darte cuenta? Cambiando a otra pregunta ahora. ¿Puedes darte cuenta en un momento dado cuando estás siendo completamente sincero o cuando esa sinceridad empieza a mezclarse con hipocresía? Y hay una mezcla de sinceridad con hipocresía. ¿Sabes cuándo empieza el uno y termina el otro? ¿Cuándo realmente se mezclan los dos? Eso es incomprensible para nosotros. ¿Cuánta madurez espiritual tienes al día de hoy? ¿Sabrías decirlo? ¿Podrías decirlo? ¿Hasta qué punto te dejas dominar por el temor a la gente? ¿Qué porcentaje de lo que haces es para la gloria de Dios y qué porcentaje es para la gloria tuya? ¿Qué porcentaje de aquellas cosas que se supone tú haces para la gloria de Dios son más bien un lenguaje aprendido? No, cada vez que me digan algo bueno que yo hice, tengo que decir para la gloria de Dios, para que no piensen que yo me estoy exaltando. ¿Cómo tú sabes que es un lenguaje aprendido o realmente de corazón? Tú quieres que la alabanza la reciba únicamente el que la merece. Sin querer cerrar el sermón aquí, perdón. ¿Cómo tú sabes? No sabemos, es dificilísimo. Nuestro corazón es sumamente complejo. Ven, hermanos, solamente con estas breves preguntas, ¿ven lo complicado e incomprensible que es nuestro corazón? Para Dios no es complicado, para Él no es incomprensible, para nosotros sí. ¿Y qué implicación práctica tiene eso? Bueno, que el pecado remanente, el pecado que aún mora en ti y en mí, mora en un corazón difícil de comprender. ¿Qué lío tenemos nosotros? De ahí su influencia y tan eficaz esa influencia en nosotros. De ahí la manera tan fácil en que nos sorprende de un momento a otro. No sabemos con qué nos va a salir el corazón nuestro. Tú no sabes si de aquí a 35 minutos en camino a tu casa, tú vas a explotar en ira. No sabes. Eres responsable si lo haces, pero tu corazón puede, ahora que está contento en la presencia del Señor, oyendo su palabra, de aquí a 35 minutos, quizás no comiste bien, el hambre te puso medio, y hablas cortantemente a tu esposa. De repente. No lo planificaste, ¿verdad? Pero salió de la maldad de tu corazón. A veces el corazón nuestro puede llegar a sugerirnos en nuestras mentes cosas que jamás hubiéramos imaginado pensar. Quizás te han venido ideas de quererle responder a tu esposo de una manera que jamás te vino a la mente decir, cosas que jamás te vinieron a la mente decirle. Y solo el hecho de haberlo pensado, aunque nunca se produjeron las palabras con tus labios, te quebranta el corazón y te convence en verdad qué incomprensible es este corazón mío que llevo aquí adentro. Por ejemplo, tú puedes llegar a pasar, por ejemplo, varias semanas o quizás meses descuidando tu lectura devocional de la Biblia y descuidando tu vida de oración. No es que nunca la lees, pero has pasado a leerla de vez en cuando. No es que nunca oras, pero has pasado a orar de vez en cuando. Ya no es un compromiso y una cita diaria con Dios como era antes. Ahora ha venido a ser una actividad devocional esporádica. Y la realidad es que no has apostatado. No se podría decir que tú has abandonado al Señor completamente. Pero te despreocupas. Te empiezas a despreocupar por eso. Si la conciencia te acusa de que tú no estás bien con el Señor, que realmente no estás frecuentando el trono de la gracia como antes, hay un descuido latente, evidente, pero te descuidas porque tú piensas, bueno, por lo menos yo todavía vengo a la iglesia, como yo sigo siendo cristiano, yo no he abandonado el Señor.
Pero sin darte cuenta, a lo largo de esas semanas de descuido, muy probablemente se han ido fortaleciendo pecados en tu corazón. Y tú ni te estás dando cuenta. Llega un momento dado, inesperadamente, tremenda presión, una fuerte tentación, y te vas de boca y te rompe los dientes en un sentido espiritual. Hasta que te dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo me atreví yo a hacer una cosa así si yo estaba muy bien? No, tú creías que estabas bien. Porque tu corazón te lo dijo. Pero bíblicamente tú sabías que andabas mal. Porque Dios había venido a ser alguien con quien tú hablabas de vez en cuando. Y no aquel que como debería ser el amado de tu alma, quien a diario, con el cual a diario te reúnes, a quien a diario clamas. Nuestro pecado, hermanos, puede esconderse en laberintos recónditos ahí adentro para que no lo encontremos. Nuestro corazón es incomprensible. Recuerden que para el Señor no, ¿verdad? Él es el que lo escudriña. ¿Cómo escudriña el Señor el corazón? ¿Tú no te has preguntado eso? ¿Cómo es que el Señor escudriña el corazón? Bueno, obviamente Él lo escudriña porque Él es el omnisciente, ¿verdad? Él todo lo conoce. Sin el más mínimo esfuerzo y en una manera perfecta, el Señor conoce no solamente nuestros pensamientos, aún lo que hemos de decir de aquí a un momento, porque todavía no hay palabra en nuestra boca, Salmo 139, y Él sabe lo que vamos a decir. Así de perfectamente conoce el Señor lo que somos y quiénes somos. Pero Él también usa su palabra, y en este sentido que sí nos damos cuenta cómo Él escudriña el corazón. Él usa su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, lean ahora, para discernir los pensamientos y las intenciones del riñón, no, del corazón. Es por su palabra que el Señor muchas veces nos muestra, al tomar un texto bíblico, levantar el dedo y decirnos, tú eres ese hombre, nos muestra cómo Él realmente discierne nuestros pensamientos, escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Si estamos leyendo realmente en una manera espiritual, si estamos leyendo en dependencia de Él, no si estamos simplemente por encimita leyendo mientras vamos pensando otra cosa o mientras vamos siendo interrumpidos por el sonido del teléfono al lado. Señores, nosotros cristianos de esta época aprendamos a poner el teléfono en silencio total. Y ustedes que si hacen su devocional leyendo, usando estos aparatos, preferible mejor con una Biblia y poner en silencio el teléfono. Estos aparatos, ponlo también en silencio, en Do Not Disturb, que no te ¿cómo se dice eso? Tenemos varias interpretaciones, pero es lo mismo. Porque tú puedes estar leyendo el texto, entonces arriba te aparecen los textos, mientras vas leyendo la Biblia. Eso no es leer la palabra de Dios con seriedad. Tú has invitado a un intruso a ese tiempo devocional al tú dejarlo sin control. El Señor quiere que tú te sientes a diario con su palabra, o sea, que la leas, la escuches también, porque Él quiere revelarte lo que hay en tu corazón, para que tú tomes eso que Él te revela y en dependencia de su espíritu, si es pecado, le des muerte, lo crucifiques, lo sofoques, no hagas provisión para ello, para que así puedas glorificarle. Pero en segundo lugar, también se ve en este texto de Jeremías 17, 9 y 10, se nos enseña que el corazón es lo más engañoso que existe. Ya vimos que es difícil de comprender, es incomprensible, pero lo que principalmente enfatiza este texto es el hecho de que el corazón es lo más engañoso que existe. El corazón es lo más engañoso que existe. Dice el texto, no, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. No tiene remedio.
Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo lleno de engaños, lleno de mentiras. Nos mienten en las tiendas, nuevo y mejorado el producto, new and improved. Y lo agarramos y lo compramos. ¿Qué sabe usted si es new and improved? ¿Cuánta fe tenemos en esas cosas? Una vez salió por ahí por la internet, que seguro lo han visto muchos de ustedes, una foto, una cita de Abraham Lincoln, ¿verdad? Que vivió en el 1800 y pico. Una cita de él que dice, no todo lo que aparece en el internet debe creerse. Lo dijo Lincoln. Cuando Lincoln no existía ni la computadora. Es una ilustración para decirnos, señores, ahí está. ¿Cuánta gente no habrá leído eso? Y dice, wow, Lincoln lo dijo. Ilustra poderosamente lo ingenuo que somos. Pero la realidad es que vivimos en un mundo lleno de engaños. Nos llaman para ofrecernos cosas, nos llaman supuestamente que del IRS y es mentira. Nos llaman, nos viven engañando constantemente. En YouTube nos engañan, correos electrónicos que recibimos nos engañan, el mecánico nos engaña que supuestamente tiene una pieza mal y no la tiene, amigos nos engañan, familiares nos engañan. Pero no hay nada que se compare con el engaño de nuestro corazón. Dice el Señor, nada hay tan engañoso como el corazón. De modo que nadie jamás nos ha engañado como nos ha engañado nuestro propio corazón, el que Disney dice que debemos seguir. Gran parte de la eficacia del corazón radica en el hecho de que nuestro corazón es engañoso. Por un lado, porque es incomprensible, pero lo que lo hace peor es que es engañoso. De ahí la exhortación que encontramos en Hebreos 3, versículo 13, donde se nos dice lo siguiente como iglesia, que debemos hacer uno para con los otros y se nos da la razón. Exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Nuestro pecado nos engaña. Permítame ahora darles algunas de las señales que nos muestran lo engañoso que nuestro corazón es. Estamos yendo profundo para que conozcamos el corazón que nos da tantos problemas. Nuestro corazón se ve que es engañoso por lo cambiante que es. Lo cambiante que es. En un mismo día podemos experimentar sentimientos, actitudes, deseos, disposiciones contrarias unas a las otras. Y a veces de un momento a otro. En la mañana podemos estar con una disposición muy gozosa para servir al Señor. Pasan unas cuantas horas y nos sentimos todo lo contrario. Permítame ilustrárselo con dos ejemplos de dos hombres de la Escritura. El salmista, en el Salmo 42, versículo 1, dice unas palabras con las que, cuando el creyente la lee, dice, Señor, dame esa sed. Porque son palabras muy hermosas y que comunican la devoción del corazón suyo hacia Dios. Dice él allí, como el siervo o como el venado, no siervo de sirviente, eso es con una S, es con una C, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Tremenda devoción a Dios, había una pasión por el Señor, su deseo no era tanto las bendiciones del Señor como algunos, no, al Señor mismo él anhelaba. Por unos 4 versículos más abajo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Y así nos sucede a nosotros a veces. Empezamos muy deseosos de estar cerca del Señor, muy contentos y gozosos de conocerle y desearle más. Y poco tiempo después, desplomados espiritualmente y emocionalmente. Asaf, el que escribió el Salmo 73 y unos pocos salmos más, era un hombre que también amaba y temía al Señor. En el versículo 1, él expresa realmente la convicción profunda de su ser, que era que Dios es bueno para con él, para con su pueblo. Allí dice él, ciertamente Dios es bueno para con Israel. No hay duda, Dios es bueno para con Israel.
Pero este mismo Asaf, que creía que Dios era bueno para con su pueblo, para con los limpios de corazón, como él dice en la segunda parte del versículo, se puso, no sé si en la ventana de su casa o una esquina, a ver a la gente rica y analizarla. A ver a los Elon Musk de nuestra sociedad, a ver sus vehículos lujosos, a ver sus mansiones. Se puso a analizar todas esas cosas y llegó a decir en este mismo salmo, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y llegó a esta conclusión bien triste. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón. Yo luchando con mi pecado, dice Asaf, ha sido en vano porque lo hago por ti, Señor. Lo hago para servirte, glorificarte. Y ellos prosperan, que viven en contra de ti. Yo vivo para tu gloria y no prospero. Estaba evaluando el amor de Dios según sus circunstancias materiales. Un error terrible, sobre el cual su corazón lo engañó también. Pero miren cómo le empieza el salmo. Y luego se desarrolla todo lo demás que revela toda esa lucha y ese conflicto con el cual Asaf estuvo luchando. Y no nos pasa a nosotros también, hermanos. Un hermano viene y con mucho amor nos señala algo, porque estuvo con nosotros en cierta ocasión y vio cómo le hablamos de una manera cortante y sarcástica a nuestra esposa. Y ese hermano espera un tiempito y se nos acerca, hermano, mire, fue inevitable presenciar lo que vi. Me entristeció mucho ver la manera tan aplastante con la que tú le respondiste a tu esposa. Yo creo que tú pecaste contra ella. No sé si ya tú pediste perdón al Señor y a tu esposa, pero yo te animo a hacerlo si no lo has hecho. Gracias, mi hermano, gracias. Y ese hermano acepta supuestamente la reprensión que su hermano le dio. Para el otro día se pone a pensar, pero ven acá. Pero qué atrevimiento este hermanito. Oh, yo tengo más años que en la fe que él. Y me lo soltó así. ¿Y qué pasó con la actitud del día anterior? Venimos al culto dispuestos a adorar. Más tarde se indispone ese mismo corazón que vino dispuesto a adorar. El corazón que debería, un corazón de un creyente donde debería reinar el gozo, la paz, reina a veces, aunque no de forma total, los temores, las ansiedades. Como algo parecido a la situación de lo que pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva conocían perfecta comunión con Dios. Su amor supremo era a Dios. Todo cambió cuando ellos dejaron que su corazón fuera tras lo que el tentador les presentó. Un corazón que era perfecto en ese entonces. Dice en Génesis 3:6, oigan las palabras que se usan y los verbos que se usan para describir el análisis que Eva le hizo al fruto prohibido. En primer lugar, ella no solamente no debió haber entrado en diálogo con el tentador, que fue el primer error, sino que se quedó cerca del objeto de la tentación y se puso a analizarlo. Peligro, error grave. Y hoy estamos todavía pagando las consecuencias. Génesis 3:6, cuando la mujer vio, no debió haber estado ahí, se puso a ver. Es decir, ahí empezó a usar la mente, la facultad de la mente. Vio que el árbol era bueno para comer. Empezó a ver sus beneficios. Y que era agradable a los ojos, las emociones. Y que el árbol era deseable, también emociones. Mira cómo te va a hacer sentir, según lo que la tergiversación de la verdad que Satanás ya la había lanzado. Deseable para alcanzar la sabiduría. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Él, conociendo algo que todavía no conocen en su experiencia, el bien y el mal. ¿Y qué hizo ella? Ejerció su voluntad, tomó y comió. Y dio también a su marido, que está parqueado ahí al lado de ella, de brazo cruzado, sin ejercer el liderazgo espiritual que Dios le había dado. Eva, no te pongas a hablar con él, no. Eva, ¿te das cuenta que él te está diciendo que hagas contrario a lo que Dios nos dijo a nosotros? Adán fue responsable. ¿Por qué tú crees que Dios llamó a Adán a cuenta primero? Porque él era responsable.
Pues el corazón nuestro, su engaño se ve en la capacidad que tiene, su capacidad de engañar, perdón, se ve en lo cambiante que es. De repente nos sale con algo, de repente cambiamos en nuestro corazón, de repente cambiamos nuestro estado emocional, de repente vienen tentaciones inesperadas, etc. Pero también se ve en el que el corazón nos engaña dándonos una seguridad falsa. El corazón nos engaña dándonos, entre otras cosas, porque hay muchas que no vamos a cubrir, dándonos una seguridad falsa. Qué bendición, hermanos, cuando andamos bien con el Señor, cuando hemos andado en comunión con Él, hemos sido consecuentes, consistentes. Es un tiempo de gozo. Andamos en el gozo del Señor al saber que su palabra está en nuestros corazones en abundancia. Todo el día es ella nuestra meditación. Pero esos momentos de victoria espiritual, además de ser de gran gozo, son también tiempos muy peligrosos. Sumamente peligrosos. Porque en esos momentos el corazón nuestro empieza a sentirse seguro y empieza paulatinamente a descuidarse como resultado de ello. Ahí está el peligro. Nace en nosotros una seguridad carnal. Una seguridad carnal. Y esto lo vemos ilustrado en los discípulos, a quienes el Señor, después de haberle estado equipándolos, los envía a ellos a proclamar la palabra y también a ejercer de los poderes que Él le había conferido ya, de echar fuera demonios. Y estos discípulos vuelven a darle un informe al Señor de cómo les había ido. Y vienen ellos gozosos y le dicen: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor les responde lo que parece quizás como si fuera que Él los está desanimando. Pero escuchen bien, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Jesús les está diciendo: discípulos amados, no se desenfoquen, no confíen en sus logros. Sigan poniendo su mirada en la gracia de Dios que ustedes necesitan para llevar a cabo la obra. Y la gracia de Dios, que es la que le da el éxito, no se amarren del éxito, no se aferren del éxito, porque se sentirán seguros y van a caer. ¿Vieron, hermanos? Ellos supieron sacar demonios, pero no supieron sacar el orgullo de su corazón. Sí es que hubo orgullo, porque no podemos decir con seguridad que lo hubo, pero quizá por eso fue que el Señor los detuvo y los trató de reenfocar de nuevo. Y nosotros también nos pasa lo mismo. Nuestro corazón nos hace sentir seguros muchas veces. Oímos de las caídas de los Steve Lawson de nuestra época y decimos: con razón le pasó eso a ese hombre. Tantos viajes para aquí, viajes para allá y sin la esposa. En otras palabras, estamos diciendo con eso: yo no hubiera hecho una cosa así. Yo no hubiera caído de esa manera. ¿Cuánto nos encanta compararnos para sentirnos seguros en nuestra carne? Y siempre nos comparamos con el hermano más débil, para sentirnos que nosotros no. En 1 Corintios 10, después que el apóstol Pablo le ha hablado a los corintios de los pecados de idolatría y de fornicación que el pueblo de Israel del pasado había cometido, para que ellos no se sintieran mejores que ellos, inmediatamente en el versículo 2 les da, por inspiración divina obviamente, esta solemne advertencia para ti y para mí también. Por tanto, como ellos cayeron así, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tú te crees que estás firme, estás en peligro. Pero también es tiempo de escuchar esta advertencia. Ten cuidado, no sea que caigas. Porque cuando te sientes seguro en tu carne, ya tú estás resbalando y estás a punto de caerte. Esto lo vemos ilustrado en Salomón. Salomón, en Proverbios 4:23, nos da la exhortación: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y verdad que Salomón no siempre guardó su corazón? ¿No fue el que nos dijo: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio? Y verdad que Salomón no siempre temió. ¿Verdad que no se cuidó de las mujeres impaganas? Se llegó a apartar de Dios, hermanos.
El hombre a quien Dios dio sabiduría más que a todos los hombres de aquella época. El hombre por quien todavía, aún en el contexto secular, se usa la expresión sabiduría salomónica. Pero se apartó del Señor por un tiempo. Al punto tal que si no hubiera escrito Eclesiastés, hubiéramos creído que era un impío. Así de serio fue el asunto. Pero es curioso, el mismo que advirtió a su hijo en Proverbios y el mismo que nos advirtió a todos nosotros en Proverbios, en el capítulo 5 y el 7, cuidado con la mujer extraña, cayó con 1000 mujeres. Se creyó seguro. ¿Quién sabe si él habría dicho en su corazón, pero fui yo que escribí los proverbios? ¿Y qué tú esperas de una persona así? ¿Cómo yo voy a caer? Salomón, no te pongas a jugar con esa muchachona, ten cuidado, que yo la veo como te mira. Yo escribí proverbios, echa para allá. Gracias por tu consejo, gracias por tu preocupación, pero yo estoy firme. Lee Eclesiastés para que tú veas. Léete el capítulo 2, donde llegó a decir que hasta la risa le llamó locura, porque hasta la risa del deleite del placer lo estaba volviendo loco, porque su conciencia se le convirtió en un infierno. Pedro, ¿cómo no mencionar el ejemplo clásico, verdad? Pedro, quien con mucha seguridad le habló al Señor de su lealtad. No, Señor, aunque ellos se abandonen, yo no te abandonaré. No pasó mucho tiempo. Poco tiempo después, le niega 3 veces y le pone a esas 3 negaciones un sello de aprobación con maldiciones. Y aunque sí, gracias al Señor, el Señor obró en él con aquella mirada que le dio, lloró amargamente. Y después el Señor lo restauró en aquella playa, después de su resurrección. Pero yo creo que cuando Pedro escribió Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, tenía en mente todo ese proceso de humillación, de su propia exaltación, confianza carnal, seguridad carnal, caída estrepitosa, restauración, que es lo más seguro tuvo eso en mente cuando escribió lo siguiente. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, el que le mostró su gracia a él, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y hay un paréntesis ahí que no está escrito, ¿verdad? Como lo hizo conmigo. Como lo hizo conmigo. Y hay que fuera de nosotros, hermanos, que fuera de nosotros si el Señor a diario no cumpliera la promesa de Jeremías 32:40, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Tú y yo estuviéramos lejísimos del Señor, si no fuera porque Él, por su Espíritu, su palabra, viene y trae esa palabra al corazón. De cuántas tentaciones nos libró de caer, de cuántos peligros nos ha librado el Señor, ¿verdad? Pero por último, en cuanto a la manera en que el pecado nos engaña, nuestro corazón nos engaña con argumentos y excusas para que nos entreguemos al pecado. Nos engaña con argumentos y excusas para que nos entreguemos al pecado. Antes de pecar, le encanta hacerlo, minimiza el pecado con sugerencias como, eso no es nada, hazlo. La mayoría de los cristianos lo hacen. Sí, al diablo le encanta decirme eso. La Biblia dice que es tu corazón el engañoso. El diablo es engañoso. Pero la mayoría de estos pensamientos salen de tu corazón. Piensa bíblicamente, es de tu corazón que salen. Ahora, para tu corazón decirte eso, el diablo tuvo que haber presentado una tentación. Ese ya es asunto de él. Pero la manera en que tú maquinas por dentro es de este corazón engañoso que sale. Eso no es nada, la mayoría de los cristianos lo hacen. Eso es una necesidad natural. Además, Dios sabe que tú estás muy solo, que eso te anima, que tú estás mal económicamente. Eso es antes de pecar. Después de pecar,
te lanza inmediatamente el corazón engañoso una lista. Te dice, mira, escoge de ahí a cuál de eso tú vas a echarle la culpa por lo que hiciste. Busca ahí tiene un catálogo, una lista larguísima, personas. Fue por fulano que te saca de quicio, cosas, circunstancias providenciales, la mujer que tú me diste, como dijo Adán. Dios le hizo una pregunta a Job que deberíamos todos llevar dentro, meditar en ella. Job, cuando en una ocasión, Job empezó bien, ese es otro ejemplo de cómo a veces empezamos, y claro, ¿quién va a lanzarle piedras a Job si la situación de él nunca la hemos pasado? Es dificilísima, muy difícil lo que él pasó. Nosotros hubiéramos escuchado el consejo de la esposa cuando le dijo, maldice a Dios y muérete, por lo débil que someter a un hombre fuerte en el Señor. Al punto tal que aún antes de Satanás decirle algo a Dios sobre Job, Dios le preguntó él mismo, ¿tú no has considerado a mi siervo Job? Un hombre así, así, así. Dios hablando bien de Job. Job empezó bien alabando el nombre del Señor, quien dio y quitó, ¿verdad? Pasa el tiempo en la aflicción, la cosa no se mejora, el corazón de este siervo empieza a decir palabras, a maldecir el día en que nació, etc. Oigan la pregunta que Dios le hizo. No va a estar proyectada. Se me olvidó, la apunté en la... Bueno. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Cuántas personas no hay que le echan la culpa a Dios? Como hizo Adán. La mujer que tú me diste me dio y yo comí. Las circunstancias en las que tú me pusiste me llevaron a mentir en esa solicitud pidiendo ayuda al gobierno para que me ayudaran porque si no miento no me la dan. Fuiste tú que me pusiste en esas circunstancias. No lo decimos con la boca, pero justificamos el pecado. ¿De dónde nacen esas justificaciones? ¿De dónde sale esa lista bien extensiva con tantas opciones de personas o circunstancias a las cuales echarle la culpa? Salen de nuestro corazón engañoso. No, yo no puedo buscar al Señor ahora porque mi alma no está en condiciones. ¿De dónde tú crees que sale eso? De la Biblia no es. De tu corazón engañoso. El pueblo de Israel, después que el Señor permite que regresen unos cuantos de ellos del cautiverio, obviamente el templo estaba destruido y el Señor por medio de los profetas, entre ellos uno de ellos Ageo, y los líderes que les envió, los exhorta a que reedifiquen el templo. Porque eso fue que fueron. Se descuidaron. Pasaron los años y el templo en ruinas. Dios levanta al profeta Ageo, quien en Ageo 1:2 les dice, relata lo que ellos estaban usando como excusa para no haber reconstruido el templo. Oigan la excusa que ellos usaban. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Israelitas, ¿y por qué no han reedificado? Pero hacen años que eso está en ruinas. No, hermano, no ha llegado el tiempo. Respuesta del Señor, versículo, no lo apunté, creo que es el versículo siguiente. ¿Acaso, pregunta el Señor a ellos, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Oh, pero si hubo tiempo para ustedes edificar mansiones y ponerla bien bonita. Pero no hay tiempo para reedificar el templo. El Señor le derrumbó la excusa inmediatamente. Bien, hermanos y amigos, hemos visto que nuestro corazón es la fuente de nuestro pecado remanente. No es en el dedo meñique que se aloja, no es en el dedo gordo del pie, es en nuestro corazón, que es un corazón incomprensible, solamente Dios lo puede comprender, y a la vez engañosísimo. No hay nada más engañoso que ese corazón, por eso vimos lo que se nos dice al respecto en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Y vimos que ese engaño del pecado se ve en lo cambiante que el corazón es, en la seguridad falsa que nos infunde y también en las cosas que nos sugiere como excusas antes de pecar y después de pecar. Tengo
unas aplicaciones que voy a tener que reducir por el tiempo, pero llévenselas en sus mentes y reflexionen sobre ellas, hermanos. A la luz de lo que hemos visto, en primer lugar, ya que nuestro corazón es tan incomprensible y engañoso, no confiemos en él. No confiemos en él. ¿Cuántas veces te ha tenido que mentir a alguien para tú dejar de confiarlo? Yo no creo que muchas, ¿no? Pero nuestro corazón nos ha engañado múltiples veces y seguimos confiándolo. Yo sentí eso, no sé, pero como que sentí. Tú no has escuchado gente hablando así, quizás tú has hablado así. Sentí. Nunca sentimos venir a orar, sentimos venir a leer 3 horas, pero sentimos muchas cosas. ¿Acaso no conoces por experiencia ya, mi hermano, que realmente tu pecado es muy engañoso? ¿Quién es que te susurra que ahora no es un buen tiempo para orar? No, porque te vas a distraer. Te vas a poner a leer ahora. Si tú te acabas de despertar, la mente tuya está todo así. Despiértate primero, ponte a ver televisión. ¿Quién te ha hecho creer tantas veces que tú puedes resolver ese problema de carácter que tienes, de pecado que tienes, y tú no necesitas consejo? ¿Para qué? Para que te digan lo que tú sabes. Tú eres cristiano por 15 años ya. Tú te sabes todos esos versículos. Pastor te va a decir versículos que tú vas a decir, yo me lo sabía, pastor. ¿Quién es que te dice que todo el mundo lo hace y que por lo tanto tú debes hacerlo también? Ese pecado en secreto que tú has estado maquinando y tratando de cometer. ¿Quién? Tu corazón. ¿Y seguirás confiando en él, mi hermano? Deberías más confiar en Dios. Él nos dice que el corazón es engañoso. ¿Le creemos a él de que verdad que es engañoso el corazón? ¿Y sabe cómo mostramos que le creemos a él? Cuando nosotros nos entregamos a depender más de él, clamando a él que nos libre del engaño de nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotros pensar que vamos a poder discernir lo engañoso de este corazón si no estamos ni leyendo nuestras Biblias? Solo él puede darnos discernimiento para conocer más este corazón. Hermano, no confíes en tu engañoso corazón, confía en el Señor y depende de él. Segunda aplicación, ya que nuestro corazón es tan incomprensible y engañoso, vigilémoslo con diligencia. Proverbios 4:23, con toda diligencia, guarda tu corazón, protege tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si mal no recuerdo, el siguiente versículo dice, miren tus ojos los rectos y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Por lo menos Reina Valera, que me lo aprendí hace mucho tiempo así. Cuidado con lo que miras. Cuidado donde tú vas. Si tú quieres guardar tu corazón. Descuidar nuestro corazón puede acarrearnos consecuencias que arrastraremos por años. Un descuido del corazón. Pero para poder guardar nuestro corazón, tenemos que vigilar nuestros corazones. Para poder hacer eso, de vigilar el corazón, ¿sabe qué hay que hacer? Que es esencial, conocer nuestro corazón. ¿Cuánto conoces tu corazón? En la medida en que se puede. ¿Cuánto lo conoces? No es imposible conocer tu corazón. Necesitamos la ayuda del Señor para ello, pero hay que conocernos más. Charles Bridges dice, cito, si nosotros no conocemos nuestras debilidades, Satanás sí las conoce bien. Fin de la cita. ¿Por qué tú crees que él te tienta aquellas cosas que él sabe que te son de tentación? Porque él te estudia. Con mucho más razón tenemos tú y yo para estudiar nuestro corazón. Para conocer sus debilidades, sus propensidades, sus inclinaciones. Estudia tu corazón, mi hermano. Identifica cuáles son las inclinaciones predominantes tuyas. Porque eso te va a decir de qué tentaciones debes mantenerte alejado. Porque esa pólvora bien seca que lleva adentro no se le puede acercar esa chispa que va a crear una explosión. Entonces, para no acercarte a la chispa, tienes que conocer la clase de chispa que cuando entra en contacto con esa pólvora de tu corazón, explota.
Conoce qué es lo que te provoca el pecado. Detecta cuáles son las sugerencias más frecuentes que te vienen. Y con la palabra de Dios, haz lo siguiente con esas cosas que conoces de tu corazón. Refuta sus mentiras, recuérdale lo que Dios te manda y obedece al Señor, aunque el corazón a gritos te pida que le dé lo contrario. Refuta, reconoce, obedece. En dependencia del Señor. Tercer y último lugar para los creyentes, da gracias al Señor Jesucristo porque Él tuvo un corazón perfecto a tu favor. ¿Qué fuera de nosotros si nuestra salvación dependiera de la condición del corazón nuestro? No hay esperanza. ¿Qué fuera de nosotros si para ser salvos tenemos que conocer a perfección este corazón engañoso? No hubiera esperanza. Es ese corazón perfecto con el que el Señor Jesucristo amó y obedeció a su Padre, fue puesto a nuestra cuenta en el momento que nosotros confiamos en Él para salvación. Es decir, que Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, en Cristo, con un corazón que le ama tan perfectamente como Jesús le amó. Algo glorioso, hermanos. En Cristo tu corazón nunca te ha engañado. En Cristo tu corazón jamás ha logrado seducirte. En Cristo tú siempre le has dicho a tu corazón, escrito está. No, tú no vas a hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo no lo voy a hacer. Porque la palabra de Dios dice esto y lo otro. Ahora, ignora la palabra, no estudia la palabra. Quédate solamente en 2 o 3 libros y lee eso solamente. Ignora lo demás. Y no vas a poder conocer tu corazón. Porque Dios no te va a mostrar como Él, según Hebreos 4:12, discierne lo que hay aquí adentro. Y tú no vas a poder luchar. Diciendo el escrito está, porque no vas a tener donde agarrarte. Es porque su justicia ha sido puesta a nuestra cuenta, que Dios el Padre nos acepta y nos ama con amor eterno. Y cada vez que te descuides y le creas a tu corazón engañoso y peques así contra tu Padre, Él te dice lo siguiente en 1 de Juan 1:8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te va a preguntar por su palabra al restaurarte, fulano, ¿me amas? Y te lo va a preguntar las veces que sea necesario para recordarte las veces que tú has pecado contra Él. Pero no es para herirte. Es para sanarte. Es para restaurarte como hizo con Pedro. Porque Él es grande en misericordia. Entonces, entreguémonos, hermanos, a conocer nuestros corazones, a luchar con el poder del Espíritu Santo contra toda cosa que se levante de aquí adentro, que sea contraria a la voluntad de Cristo. No sigamos ese corazón, no sigamos ni oigamos la voz de Disney, que sigamos el corazón. ¿Cómo vamos a seguir un engañador? Si tú fueras dueño de una joyería, ¿con cuánta diligencia tú vigilarías a uno que entró, que tú sabes que es un ladrón? ¿Tú no le quitarías el ojo de encima? No le quites el ojo de encima a tu corazón. Amigo que no conoces a Cristo, me dirijo a ti en esta mañana. Tu pecado también procede de tu corazón. Lo que pasa es que en ese corazón no hay un verdadero amor a Dios porque Cristo no ha cambiado ese corazón, que según su palabra aún es un corazón de piedra como era el nuestro antes de él cambiarlo por un corazón de carne, un corazón sensible espiritualmente. Y de tu corazón sale un pecado en particular que se llama el orgullo o la soberbia. Y quiero ilustrarte cómo el Señor te ve y cómo el Señor va a tratar contigo si tú sigues con esa actitud de soberbia en contra de Él. Y lo vamos a hacer en las palabras que Dios dirigió por medio del profeta Abdías a una nación llamada Edom, construida sobre un terreno rocoso. De hecho, al sur de Jordania, esa ciudad muy conocida llamada Petra, donde hay un templo esculpido de una piedra, excavado de una... No me acuerdo, el verbo no me sale ahora, señores. Pero ustedes saben de lo que yo estoy hablando. ¿Lo han visto? Hermoso, ¿verdad? Esa ciudad se encontraba ahí. Se creían invencibles por la altura de su morada, ¿verdad? Oigan la palabra en Abdías 3 y 4.
Nueva Versión Internacional. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de las rocas, en la altura de tu morada, te engañas a ti mismo diciendo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? ¿Quién me va a destruir? ¿Quién me va a vencer? Y el Señor, que es un maestro, el maestro por excelencia, le usa un águila para ilustrarle lo que le quiere decir. Aunque vueles a lo alto como águila, un águila puede llegar hasta 26,000 pies de altura volando. Búsquelo. Aunque vueles tan alto como un águila, dice el Señor. Es decir, Edom está aquí y el águila está aquí. Aunque tú subas más allá de lo que estás geográficamente o topográficamente, y tu nido esté puesto en las estrellas, lo llevó allá afuera. Desde allí te haré caer, afirma el Señor. Mi amigo, por naturaleza, al igual que nosotros también éramos así. Tu corazón es arrogante para con el Señor. Y ese corazón arrogante te engaña. Y con él tú le dices a Dios, yo no necesito a Cristo. Yo puedo llegar al solo cielo, al solo, yo mismo. Yo con mi propia religión me basta. Yo no necesito salvación, yo no necesito arrepentirme. ¿De qué si yo soy una persona que no le hace mal a nadie? Jesucristo te corrige esa mentira de tu corazón diciéndote, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No la verdad que tú sientes, no el camino que tú sientes, no la vida que tú sientes, es una única. Dice el camino, artículo definido, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El amor incomprensible de Cristo para con pecadores arrogantes como nosotros, que a diario le escupimos, que a diario no queremos saber de Él, que queremos redefinir la realidad, que queremos redefinir la biología y la creación de Dios, que nos creemos sabios y según Romanos capítulo 1, creyéndonos sabios nos hemos vuelto necios, nos hemos vuelto unos tontos, todo por no querer humillarnos. Mi exhortación a ti, por amor a tu alma, antes de que Dios te derribe del nido que hayas construido en las estrellas, derríbate tú humillándote delante de Él, pidiendo misericordia. Que en Cristo serás perdonado y en Cristo serás transformado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gloriosa palabra. Tú has dicho que no volverá a ti vacía. Pedimos que tú la uses para el bien de nuestras almas, que tú la uses para transformarnos. No dejes, Señor, que salgamos de aquí como entramos. Que reflexionemos sobre estas cosas que hemos escuchado y que no sigamos confiando en nuestro engañoso corazón. Guárdanos de sus engaños y ayúdanos a creerte más a ti, alimentarnos más de tu palabra y que nuestro corazón vaya siendo santificado cada vez más para que nos hable conforme a tu verdad. Te rogamos esto en Cristo y para que Él sea exaltado como el Señor de nuestros corazones. Amén.